Si te apasiona entender cómo funciona tu cuerpo y la ciencia detrás de una vida más saludable, suscríbete ahora. Aquí aprenderás algo nuevo en cada video. ¿Alguna vez te has cuestionado por qué tu cuerpo parece resistirse al cambio incluso cuando comes mucho menos que antes? La sensación puede resultar casi injusta, como si de repente las leyes de la biología no funcionaran contigo. Este fenómeno es mucho más frecuente de lo que la mayoría cree, y entenderlo es el primer paso para derribar esas barreras invisibles que dificultan la pérdida de grasa. Muchas personas recortan calorías de forma agresiva, esperando resultados rápidos, pero estos nunca llegan, lo que genera frustración y desconcierto. La ciencia muestra que el cuerpo no percibe comer menos de la misma forma que tú. Para tu mente es una decisión consciente. Para tu organismo puede interpretarse como una señal de peligro. Cuando el cerebro detecta una reducción sostenida de energía, empieza a modificar el funcionamiento interno del metabolismo para protegerte. Por eso, disminuir la cantidad de comida no garantiza una mayor quema de grasa. Tu cuerpo se ajusta silenciosamente en segundo plano. En este video vas a descubrir por qué ocurre esto y qué mecanismos biológicos se activan justo cuando empiezas a restringir alimentos. Y créeme, muchos de ellos son mucho más antiguos y protectores de lo que imaginas. Lejos de sabotearte, tu cuerpo está intentando mantenerte con vida. Existe un punto clave en este proceso que la mayoría de las personas interpreta de forma incorrecta. Antes de seguir, comenta sí si alguna vez probaste el ayuno, o no si es tu primer acercamiento a este tema. El cuerpo humano no evolucionó para vivir rodeado de abundancia constante, se formó en un entorno de escasez. Durante miles de años, sobrevivir no significaba gastar energía rápido, sino conservarla el mayor tiempo posible. Este programa evolutivo es una de las principales razones por las que perder grasa se vuelve tan complicado cuando reduces las calorías demasiado rápido. En lugar de premiar el esfuerzo, el cuerpo endurece su control sobre las reservas energéticas. Cuando el consumo calórico cae de forma brusca, el metabolismo desacelera para adaptarse a la nueva realidad. La ciencia lo denomina termogénesis adaptativa, una respuesta defensiva que hace al cuerpo más eficiente reteniendo grasa. En términos simples, gastas menos energía realizando las mismas tareas que antes hacías sin pensar. Esta resistencia puede sentirse como una traición, pero en realidad es un mecanismo de sobrevivencia grabado en tu ADN. Tu cuerpo no entiende que estás a dieta por razones estéticas, interpreta que estás atravesando una etapa de escasez. Por eso, disminuye el gasto energético, eleva las señales de hambre y potencia los antojos por alimentos densos en calorías. Comprender esta paradoja es fundamental, ya que explica por qué depender solo de la fuerza de voluntad y la restricción suele dar el efecto contrario. Y como verás más adelante, existen formas de colaborar con tu biología en lugar de luchar contra ella. Cuando la ingesta calórica desciende demasiado, la glándula tiroides responde de inmediato. Este órgano con forma de mariposa es el principal regulador del metabolismo, y cuando la restricción energética es intensa, disminuye la liberación de hormonas esenciales como la triiodotironina. Una función tiroidea reducida equivale a un motor funcionando a menor velocidad. El cuerpo gasta menos energía incluso en reposo, y la quema de grasa se desacelera notablemente. Al mismo tiempo, el organismo empieza a utilizar el tejido muscular como fuente de energía. El músculo requiere un alto costo metabólico para mantenerse, por lo que en situaciones de escasez, el cuerpo prefiere degradarlo antes que recurrir a la grasa almacenada. Esta reducción de masa muscular provoca una caída aún mayor del metabolismo, transformando la pérdida de grasa en un proceso cada vez más difícil. Cuanto menor es la cantidad de músculo, menos eficiente se vuelve el cuerpo para gastar calorías. Los estudios también muestran que una restricción prolongada eleva el cortisol, conocida como la hormona del estrés. Cuando el cortisol se mantiene alto, puede favorecer la acumulación de grasa, sobre todo en la zona abdominal, creando un círculo vicioso. Se come menos, pero el cuerpo guarda más energía. Esta es una de las razones por las que muchas personas terminan sintiéndose agotadas y débiles en lugar de más delgadas tras dietas extremas. La realidad es que una ingesta excesivamente baja puede activar una desaceleración metabólica defensiva. La buena noticia es que este mecanismo no es permanente.
Más adelante en este video aprenderás cómo revertirlo de manera segura y progresiva. Las hormonas actúan como directoras invisibles de casi todo lo relacionado con el peso corporal: hambre, antojos, gasto energético y almacenamiento de grasa. Cuando comes muy poco, este equilibrio hormonal se altera de forma significativa. La leptina, encargada de señalar saciedad y ayudar a regular el metabolismo, cae de forma marcada. Con niveles bajos de leptina, el cerebro interpreta que estás en déficit, aumenta el apetito y reduce el gasto calórico. En paralelo, la grelina, la hormona que estimula el hambre, se eleva. Un aumento de grelina intensifica los deseos por alimentos densos en calorías, especialmente azúcares y grasas. Incluso con mucha disciplina, la biología suele ganar la batalla. Por eso, quienes siguen dietas muy restrictivas suelen experimentar hambre constante, incluso después de haber comido. Además, la sensibilidad a la insulina puede deteriorarse durante periodos prolongados de ingesta insuficiente. Cuando la respuesta a la insulina se altera, el cuerpo utiliza peor la glucosa y tiende a dirigir más energía hacia el almacenamiento de grasa. Si a esto se suma el aumento del cortisol provocado por el estrés, el resultado es un entorno hormonal diseñado para conservar grasa en lugar de eliminarla. Entender estos cambios ayuda a eliminar la culpa y la sensación de fracaso. El problema no es falta de fuerza de voluntad, sino una compleja red de señales biológicas que funcionan exactamente como fueron programadas para hacerlo. El músculo no es solo una cuestión estética, es uno de los aliados más poderosos para perder grasa. El tejido muscular consume muchas más calorías que la grasa, incluso cuando estás en reposo. Por eso, cuando la masa muscular se reduce debido a una alimentación insuficiente, el gasto energético total cae en picada. Esto vuelve la pérdida de grasa más lenta, frustrante y difícil de sostener en el tiempo. Cuando el cuerpo detecta un déficit energético importante, busca reducir gastos. Aunque valioso, el músculo es costoso de mantener, y por eso suele ser una de las primeras reservas que el cuerpo sacrifica en dietas extremas. Con menos músculo, el metabolismo se vuelve más lento, lo que implica que incluso pequeñas cantidades de comida pueden traducirse en aumento de peso. La evidencia científica es clara: conservar o incrementar masa muscular protege el metabolismo durante los procesos de pérdida de peso. Por esta razón, el entrenamiento de fuerza y una ingesta adecuada de proteínas son fundamentales, no solo para dar forma al cuerpo, sino para sostener la quema de grasa. Sin estos pilares, el organismo entra en un modo de ahorro energético. Al finalizar este video, comprenderás por qué preservar el músculo es una de las estrategias más eficaces para evitar estancamientos y cómo puedes recuperar tu potencia metabólica paso a paso. El estrés persistente puede sentirse como un peso emocional, pero a nivel biológico funciona como una alarma que nunca se apaga. Cuando el organismo percibe estrés, ya sea por el trabajo, los vínculos personales o incluso por una dieta exigente, libera cortisol, una hormona cuyo objetivo es mantenerte en estado de alerta y conservar energía. Esto implica que, aun comiendo muy poco, niveles elevados de cortisol pueden empujar al cuerpo a guardar grasa como mecanismo defensivo. Además, el cortisol modifica la forma en que el cuerpo maneja la glucosa. En lugar de utilizarla de manera eficiente, las células se vuelven menos sensibles, redirigiendo una mayor parte de esa energía hacia el almacenamiento de grasa. Este efecto se manifiesta con mayor intensidad en el abdomen, una zona especialmente sensible a la acción del cortisol. Para muchas personas, esto genera una contradicción desesperante. Cuanto mayor es el estrés, más difícil resulta perder grasa, incluso siguiendo pautas alimentarias muy estrictas. A esto se suma que el estrés crónico intensifica los antojos por alimentos altamente palatables, en especial los dulces y los salados. No se trata de una falla de carácter, sino de una respuesta biológica que busca una fuente rápida de energía frente a una amenaza percibida. Cuando estos impulsos aparecen durante dietas muy restrictivas, pueden desencadenar episodios de ingesta excesiva que frenan aún más el avance.
Entender la conexión bioquímica entre el estrés y la acumulación de grasa deja claro que gestionar el estrés no es un lujo, es un factor esencial para lograr una pérdida de grasa estable y sostenible en el tiempo. El sueño puede parecer desconectado del objetivo estético, pero es uno de los reguladores más influyentes del apetito y del metabolismo. Una sola noche de descanso deficiente puede elevar la grelina, reducir la leptina y disparar los antojos al día siguiente. Con el paso del tiempo, este desequilibrio hormonal hace que el cuerpo actúe como si necesitara más energía de la que realmente requiere. La investigación también muestra que la falta de sueño afecta la corteza prefrontal, la región del cerebro encargada del autocontrol y la toma de decisiones. Por eso, quienes duermen mal suelen tener más dificultad para resistirse a alimentos densos en calorías, incluso cuando están decididos a seguir su plan. El cansancio reduce la fortaleza mental, haciendo mucho más difícil sostener la disciplina. Además, dormir poco perjudica la sensibilidad a la insulina. Cuando esta función se altera, el cuerpo tiende a almacenar más grasa, especialmente si las comidas son irregulares o excesivamente limitadas. Incluso reduciendo la ingesta, el metabolismo se vuelve menos eficiente para aprovechar la energía disponible. Si alguna vez sentiste que perder grasa se vuelve imposible durante etapas de agotamiento constante, aquí está la explicación. El sueño no es un estado pasivo, es una herramienta metabólica poderosa. Más adelante en este video verás cómo pequeños ajustes en la calidad del descanso pueden reactivar la pérdida de grasa de formas inesperadas. Cuando una dieta se prolonga durante mucho tiempo, el cuerpo se adapta de maneras que transforman su relación con la energía. Al inicio, recortar calorías suele generar una baja de peso, pero con el tiempo, el metabolismo en reposo se reduce, el cuerpo se vuelve más eficiente almacenando grasa y las hormonas del hambre se intensifican. Este es el clásico mecanismo de adaptación orientado a la sobrevivencia que se activa frente a una restricción crónica. Este proceso se denomina compensación metabólica. En términos simples, implica que el cuerpo gasta menos energía en reposo que el de otra persona con el mismo peso, pero sin un historial prolongado de dietas. Este mecanismo explica por qué, tras recuperar peso luego de una dieta, a muchas personas les resulta cada vez más difícil volver a adelgazar. El organismo recuerda la etapa de escasez y se anticipa a posibles futuras carencias. Otra consecuencia poco conocida es la disminución de la termogénesis asociada a la actividad no estructurada, conocida como TNEA. Aquí se incluyen todos los movimientos cotidianos: caminar sin pensar, cambiar de postura, moverse de manera inquieta o gesticular. Durante dietas prolongadas, esta actividad espontánea se reduce de forma notable, lo que baja el gasto calórico total sin que la persona sea consciente de ello. Como resultado, es común sentirse más fatigado, con menos impulso para moverse y con una sensación general de lentitud. Las dietas a largo plazo no rompen el cuerpo, pero sí modifican su funcionamiento interno. La parte positiva es que estas adaptaciones no son permanentes. En la sección final de este video aprenderás estrategias avaladas por la ciencia para recuperar la flexibilidad metabólica. Toda pérdida de peso llega, tarde o temprano, a un punto muerto, ese momento en el que el progreso se detiene y nada parece cambiar. Este estancamiento no representa un error ni una falta de compromiso, es una respuesta de supervivencia. A medida que el cuerpo pierde peso, también reduce sus reservas energéticas. Al detectar esta disminución, el metabolismo intensifica las señales de hambre, reduce el gasto energético y se vuelve más eficiente al aprovechar los nutrientes que recibe. Se trata de una estrategia evolutiva diseñada para mantenerte con vida durante periodos de escasez. Sin embargo, dentro del contexto de las dietas modernas, este mecanismo se transforma en una barrera frustrante que parece imposible de atravesar. Muchas personas reaccionan a este estancamiento recortando aún más las calorías, lo que, irónicamente, profundiza la respuesta defensiva. El cuerpo interpreta esa restricción adicional como una amenaza mayor y responde ralentizando todavía más el metabolismo. Todo esto puede crear la sensación de que nada da resultado, incluso cuando en apariencia estás haciendo las cosas correctamente.
La salida del estancamiento casi nunca viene de recortar más comida, sino de aplicar una estrategia metabólica inteligente. En breve verás cómo pequeños ajustes deliberados pueden enviarle a tu cuerpo la señal de que no está en peligro y reactivar la quema de grasa sin recurrir a extremos. La percepción humana sobre cuánto come realmente es mucho menos precisa de lo que imaginamos. La evidencia muestra que la mayoría de las personas infravaloran su consumo energético diario, a veces por varios cientos de calorías. Pequeños bocados, probaditas, un puñado aquí, otro allá, y porciones que varían sin control se acumulan silenciosamente, sobre todo en contextos de estrés o dietas muy estrictas. Otro error frecuente es confiar en alimentos con reputación de saludables que, aún así, concentran una alta densidad energética. Opciones como la granola, las cremas de frutos secos, los batidos o los snacks proteicos pueden elevar la ingesta mucho más de lo esperado. La sensación subjetiva de comer muy poco no siempre coincide con la realidad, ya que las calorías ocultas se cuelan a lo largo del día sin llamar la atención. Las calorías líquidas son quizás las más fáciles de pasar por alto. Lo que agregas al café, las salsas, los aderezos y ciertas bebidas aportan más energía de la que la mayoría imagina. Incluso detalles mínimos en la preparación, como cocinar con aceite en lugar de agua, pueden modificar de forma significativa el total diario. Estas calorías invisibles son capaces de bloquear por completo la pérdida de grasa. Antes de seguir, déjame una respuesta en los comentarios. ¿Qué crees que es más fácil de subestimar? ¿Las cremas de frutos secos, los snacks o las bebidas? Veamos qué sorprende más. La vida moderna está diseñada de una forma que desafía constantemente tu fisiología. Los alimentos ultraprocesados están en todas partes y están creados para activar los circuitos de dopamina, superando las señales naturales de saciedad. Incluso si tu ingesta es moderada, el entorno puede disparar antojos y conductas que sabotean la pérdida de grasa sin que seas consciente de ello. Tu cerebro responde a estímulos mucho más potentes que la simple fuerza de voluntad. Desde una perspectiva biológica, el cuerpo humano está programado para buscar alimentos densos en energía porque durante la mayor parte de nuestra historia eran clave para sobrevivir. En el mundo actual, ese mismo instinto suele jugar en contra. Cuando comes poco, estos impulsos primitivos se intensifican todavía más, haciendo que el entorno cotidiano se convierta en un campo lleno de tentaciones. Comprender esto ayuda a eliminar la culpa que muchas personas asocian con la comida. Incluso tu reloj biológico tiene un papel importante. Horarios irregulares, exposición a luz artificial por la noche y ritmos diarios alterados desajustan las hormonas que controlan el apetito y el metabolismo. Estos cambios sutiles pueden frenar la pérdida de grasa incluso cuando el consumo total de calorías parece bajo. En otras palabras, tus comportamientos diarios están influidos por fuerzas mucho más poderosas que una simple decisión consciente. Cuando observas la pérdida de grasa desde este ángulo, aparece algo profundamente liberador. Tus obstáculos no son fallas personales, sino respuestas biológicas previsibles frente a un entorno para el que tu fisiología nunca fue diseñada. Activar nuevamente la pérdida de grasa no consiste en reducir la comida al extremo, sino en recuperar el equilibrio interno del cuerpo. Una estrategia eficaz es incorporar días de realimentación planificada donde el consumo calórico se incrementa de manera temporal para enviarle al metabolismo una señal de seguridad. La evidencia científica indica que este enfoque puede elevar los niveles de leptina y aumentar el gasto energético, permitiendo que la quema de grasa continúe de forma más estable. El entrenamiento de fuerza es otra herramienta respaldada por la ciencia. El músculo funciona como un motor metabólico, aumentando el gasto calórico en reposo y mejorando la respuesta a la insulina. Incluso 2 o 3 sesiones por semana pueden generar cambios significativos en la manera en que el cuerpo maneja la energía. Si se combina con una ingesta adecuada de proteínas, ayuda a preservar la masa muscular durante la dieta y mantiene el metabolismo fuerte y adaptable. La gestión del estrés y la optimización del sueño potencian directamente la pérdida de grasa al normalizar el entorno hormonal. Prácticas como la respiración consciente, la atención plena y horarios de descanso consistentes reducen el cortisol y mejoran el control del apetito. Aunque estos ajustes parezcan menores, a nivel biológico desencadenan una serie de mejoras que hacen que la pérdida de grasa sea más sencilla y predecible. Al aplicar estas estrategias, le comunicas a tu cuerpo que está a salvo, bien nutrido y preparado para liberar la grasa almacenada sin medidas extremas.
Con el tiempo, estos principios se convierten en la base de resultados duraderos. Revertir un metabolismo ralentizado exige paciencia, pero es un proceso notablemente efectivo. Todo comienza con un aumento progresivo de la ingesta calórica, una técnica conocida como dieta inversa. En lugar de forzar al organismo, se agregan pequeñas cantidades de alimento semana a semana, permitiendo que el metabolismo se ajuste sin una rápida ganancia de grasa. Con el paso de las semanas, este enfoque reactiva la función tiroidea, eleva el gasto energético y estabiliza las hormonas que regulan el hambre. Respaldar el desarrollo muscular durante esta etapa es fundamental. El entrenamiento de resistencia estimula la síntesis proteica, ayudando a reconstruir la masa magra perdida durante periodos de restricción severa. Con mayor cantidad de músculo, el cuerpo incrementa naturalmente la quema calórica, incluso en reposo. Este cambio por sí solo puede reactivar el potencial de pérdida de grasa y mejorar notablemente los niveles de energía y bienestar. Optimizar la ingesta de micronutrientes también acelera la recuperación metabólica. Minerales y vitaminas como el yodo, zinc, selenio y el complejo B cumplen funciones clave en las rutas metabólicas y el equilibrio hormonal. Cuando la ingesta ha sido insuficiente durante mucho tiempo, estos sistemas se ven comprometidos. Asegurar una nutrición completa y balanceada permite que el metabolismo vuelva a funcionar a su máximo potencial. Esta etapa de reconstrucción va mucho más allá del metabolismo. Se trata de sentar las bases de una salud duradera. A medida que la energía regresa, los antojos se regulan, la digestión se optimiza y la pérdida de grasa se vuelve sostenible en lugar de forzada. No solo estás reiniciando tu metabolismo, estás construyendo uno más fuerte y más resistente. Si este contenido te ayudó a comprender cómo se recupera el metabolismo, te recomiendo ver el video ¿Cuánto tiempo puedes ayunar antes de que tu metabolismo se desacelere? Conecta directamente con lo que acabas de aprender aquí. La pérdida de grasa real no es un castigo, es una cooperación entre tú y tu biología. Cuando entiendes cómo responde tu cuerpo al estrés, a la restricción y al entorno, todo empieza a tener sentido. Dejas de pelear contra ti mismo y comienzas a trabajar en armonía con tu fisiología. Este cambio convierte la pérdida de grasa de una lucha frustrante en un proceso consciente, informado y sostenible. La clave está en el equilibrio, no en los extremos. Comer lo suficiente para activar el metabolismo, desarrollar masa muscular, gestionar el estrés y priorizar el descanso crea un entorno interno estable donde la pérdida de grasa ocurre de manera natural. Estos pilares pueden parecer simples, pero en conjunto forman uno de los enfoques con mayor respaldo científico para lograr resultados duraderos. Lo que realmente marca la diferencia es la constancia. Los pequeños hábitos bien aplicados cada día tienen mucho más impacto que las dietas extremas que no se pueden sostener. Cuando eliges un estilo de vida basado en la nutrición y no en la privación, tu cuerpo responde con más energía, mejor estado de ánimo y una reducción de grasa progresiva y mantenible. Y si este video te ayudó a entender tu cuerpo desde una nueva perspectiva, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal, compartirlo y apoyar con un súper agradecimiento si sientes que este contenido aportó valor a tu camino. Tu historia importa y puede ser justo el mensaje que alguien más necesita escuchar hoy.